Hola, bienvenido amigos, bienvenido en Learn Languages with Moha. Espero que estéis bien amigos. Bueno, hoy vamos a conjugar los verbos être y avoir, que significan ser y haber en francés. Los vamos a conjugar en el presente de indicativo. Bueno, empezamos con el verbo être. Être en español significa ser. Se conjuga así. Bueno, conocemos los pronombres personales del francés son je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Bueno, je significa yo, tu significa tú, il significa él en español, elle significa ella para el femenino, nous es nosotros, vous es vosotros, il es ellos, elle es ellas en plural, masculino plural y femenino plural. ¿Está claro? Bueno, empezamos a conjugarlo en el presente de indicativo. En francés decimos le présent de l'indicatif. El presente de indicativo es le présent de l'indicatif. Empezamos con el verbo être, el verbo ser, le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Bueno, repetimos. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Eso es el verbo ser. C'est le verbe être. Ahora vamos a ver el verbo haber o el verbo tener. En francés es avoir, avoir. La letra R en francés se pronuncia R, 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 R. Entonces decimos R, avoir, avoir. ¿Sí? Bueno. Empezamos la conjugación del verbo avoir en presente de indicativo. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Repetimos. En español decimos yo tengo, j'ai. Yo tengo es j'ai. Tú tienes es tu as, tu as, tu as, tu as, tu as. Él tiene, ella tiene es il a, elle a, il a, elle a. Nosotros tenemos es nous avons. Vosotros tenéis es vous avez para el masculino y el femenino igual. Ellos tienen, ellas tienen es ils ont, elles ont. Esa es la conjugación de los verbos ser y tener en francés en el presente de indicativo, être y avoir. Vale amigos, espero que os habéis entendido muy bien. Nos veremos en el próximo video. Antes, no olviden de suscribirse en mi canal YouTube, Learn Languages with Moha. Os aseguro que vais a aprender mucho más conmigo en español, francés, árabe, inglés y todo. Chao.